Hola, lectores, lectoras, bienvenidos. Esto es Ramnat Books. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Laura Sierra. Hola, Hola. Laura. Y el fin de este video va a ser el primero que hagamos así probándolo, como estilo podcast, una charla algo distendida sobre libros. En este caso, el libro escogido es Siddhartha de Hermann Hesse, un libro que leímos ya hace como unos 5 meses más incluso. Lo terminamos como en septiembre, entre septiembre y noviembre, porque no lo terminamos al tiempo. Y pues vamos a ir charlando, vamos a ver, esto va a ser, vamos a tener spoilers, vamos a hablar muy puntualmente de varias cosas. Vamos a hacer un repaso de más o menos de qué trata el libro y ya luego vamos ahondando en cosas más puntuales. Bueno, empezamos. Tenemos nuestro protagonista, pues que justamente es Siddhartha, ¿no? Entonces, Siddhartha, si no me falla la memoria, estamos hablando de que es un aprendiz de monje, No sé el cargo social o religioso que tenga. En mi mente lo relaciono de otra manera. Okay. Al comienzo del libro lo empecé a relacionar de otra manera, como es un hombre que está buscando su destino, Uh-huh. y en eso me enfoqué. Entonces, Okay. no recuerdo en este momento. Ok, pero sí, justamente ese es como el tema. Siddhartha es un aprendiz de Brahman, que es, no sé si llamarlo cargo, pero digamos es como cierto rango entre el tema este religioso que hay en la India. Contextualicémonos en que esto, o sea, el libro está escrito en el siglo pasado y está contando una historia que es aún más vieja. Entonces, digamos que esto era como un estatus, como un rango religioso, que era una persona que guiaba, y Siddhartha justamente es aprendiz de su padre, o sea, su maestro es también su padre. Y justamente lo que pasa es que Siddhartha empieza como a buscar algo más, como que no le basta lo que está aprendiendo y lo que está viviendo con su padre, ¿sí? Okay. Entonces, digamos que dentro de todos estos rituales, incluyendo las abluciones, que es como bastante importante, que es como una purificación del cuerpo, eh, como que entre todo este proceso que ellos hacen, como que Siddhartha empieza a reflexionar y él tiene un amigo que es su mejor amigo, que es Govinda, que va a ser bastante importante en el transcurso del libro. Eh, y como que él habla con él y le expresa como que le falta este algo, ¿no? Yo tengo por acá justamente que él está hablando pues, de que ellos buscan como la sabiduría, ¿no? Como entender. Es como el fin de lo que están haciendo. Y por aquí dice justamente, sabían infinitamente mucho, pero era valioso saber todo esto sin saber esa única cosa, lo más importante, lo único importante. Entonces como que esa es como su búsqueda. Entonces él Ujú. toma la decisión, ahí dentro también de esta cultura india, hay digamos como que otro, es que no sé qué nombre darle, otro rango, ¿sí? Sí, otro rango. Otro rango, Mm. otro rango que es el de los ramanás, que también son personas que están muy enfocadas en esto de enseñar a la gente, pero son personas que están más dedicadas a vivir con lo mínimo, a vagar, a sobrevivir con lo que la gente les da y ellos pues también aportar pues, con su lado espiritual a las personas y recibir de ellas justo lo necesario para sobrevivir. Entonces a Siddhartha le llama bastante la atención ese tema y le parece que ese puede ser una muy buena forma de encontrar ese algo que él está buscando. Y él empieza yo lo llamaría meditación, o sea, como a meditar, Ujú. pero por periodos larguísimos. Entonces él se queda, si no estoy mal, creo que se queda de pie en el patio de la casa donde hacen estas abluciones, mientras pues el papá lo observa y creo que Pasan días. pasan días, ¿no? Entonces él aguanta ahí el hambre, el sol, la lluvia, se empieza a caer en los huesos y creo que llega como a un punto en el que el papá es como, oye, ¿qué estás haciendo? Y pues tienen esa charla y esa frase me gusta harto porque pues él le comenta al papá, ¿no?
Entonces, sí, le dice Siddhartha, ¿a qué estás esperando? Entonces él le responde que tú sabes qué. Te quedarás para siempre ahí parado, esperando que lleguen la mañana, la tarde y la noche. Y él dijo, sí, me quedaré de pie y esperará. Entonces el papá le dice, ¿te vas a cansar? Y él dice, pues me voy a cansar. Y entonces en última, el papá como que renuncia a que el hijo como que entra en razón, ¿no? Pues razón para él. Y le dice, ok, irás, habló, al bosque y serás un ramaná. Cuando hayas encontrado felicidad en el bosque, regresa y enséñame a ser feliz. Entonces, y ahí empieza la búsqueda de Siddhartha. Siddhartha pues se va con los ramanás. Govinda, que es su fiel amigo, se va y lo acompaña. Dice que pues que no lo va a dejar solo, que va a estar con él. Y pues digamos que allá entre los ramanás él alcanza a digamos que como que, bueno, creo que él no lo va a entender así, porque luego va a querer como seguir buscando más allá, pero podríamos decir que como que alcanzó la iluminación, no llegó a un nivel de entendimiento bien importante. Y estando en los Ramanás, creo que conoce al Buda, ¿cómo era que se llamaba este señor? Bueno, al que llamaban Buda en ese momento, que no recuerdo ahorita el nombre, y él tiene una conversación con él. Mientras buscas la conversación, te hago una pregunta. ¿Tú crees que en lo que hasta lo que va la hora, Govinda se va detrás también de una búsqueda de significado para él? ¿O de una o de su significado es acompañar a su mejor amigo? Pregunta. Yo creo que al principio es como acompañarlo, porque de pronto no se entiende a sí mismo sin, porque justamente en este proceso de ser Ramanás se separan, porque Govinda yéndose detrás de él encuentra lo que él cree que es lo que él está, lo que él también le hacía falta, porque sí, o sea, él se va por acompañarlo, pero pues también se va porque él también como que comparte esa duda y esa necesidad de encontrar algo que pues quizá no sea lo mismo que está buscando Siddhartha, pero es como que él también está inconforme, él también quiere más, quiere aprender, quiere encontrar, entonces me voy con él. Y estando los Ramanás, pues como que ya Govinda sí encuentra como su espacio, sí encuentra lo que él estaba buscando, pero Siddhartha sigue inconforme, él todavía quiere más, y ahí es cuando se separan. Incluso creo que Govinda trata de acompañarlo, si no estoy mal. O sea, creo que Govinda Sí, sigue pero con. él no Pero quiere, él no se deja. Él no se deja. Y aquí entra una parte que es como el punto de inflexión, como la parte importante. Y es que, bueno, Siddhartha vaga mucho tiempo, que es donde me acuerdo, vaga mucho tiempo, y él queda como medio muerto. Bueno, medio muerto no. Él llega a un río y el pescador, un pescador muy, muy pobre, lo ayuda. Sí. Lo ayuda a cruzar el río, le da posada, le da comida, así como muy desinteresado. O sea, él apenas tenía para él y lo comparte con él. Y eso a él como que lo marca mucho. Y bueno, él sigue su camino, él le promete que algún día volverá y le devolverá la ayuda. Y él sigue su camino y llega a una ciudad bien concurrida. Sí, llega a una ciudad. Y allí se encuentra con. Ay, ¿cómo se llama esta señora? No me sé el nombre, pero ella es fundamental en su vida, en su proceso. Sí, Kamala. Ok, entonces él estando en la ciudad, ve por primera vez a Kamala, que podríamos decir que es como una especie como de consorte o algo por el estilo. O sea, no era como, a ver, no estamos hablando de que ofreciera como servicios sexuales, sino era más como de compañía. Sí, como que acompañaba a personas con mucho dinero, con mucho poder, y pues la gente como que le pagaba a ella por disfrutar de su compañía. Realmente como que no iba mucho más. Y pues a Siddhartha le llama muchísimo la atención porque como que la ve llegando a ella en una procesión al palacio de ella, que tiene como una especie de palacio en la ciudad. Y creo que tiene una interacción en la que Siddhartha como que trata como de acercarse y hablar con ella y hacerse ver, y ella, o sea, como que creo que ni siquiera lo nota, porque pues él tiene su pinta de shamaná, o sea, distinto. Nada que ver. Entonces él es como que, okay, a ella lo que le interesa es el poder y el dinero. Y, no mentiras, creo que sí hablan, pero ella le dice que, pues, o sea, que nada que ver, que usted, nada que ver, o sea,
pero como que sí le recomienda buscar a Kamaswami, que es un mercader, para que le dé trabajo. Y él se va y empieza a trabajar como Kamaswami, empieza desde abajo. Y bueno, con el tiempo se vuelve también un comerciante muy bueno y empieza a ganar muchísimo dinero. Y es así que vuelve con Kamala. Entonces ahora sí Kamala le presta atención y es estando con Kamala que él descubre esta faceta como del amor, ¿no? Que era algo que de pronto él no había experimentado antes. Aunque sí, o sea, se le habían presentado oportunidades, sí, porque de hecho en el transcurso, pues él se encuentra con gente, siendo shamana y demás, y mujeres como que se le acercan, y él siempre la rechaza porque no es algo que le interese, en cambio con Kamala sí. Pero el tema es que justamente en todo este recorrido por a poder acercarse a Kamala, como que se olvida de su propósito, ¿no? Entonces como que se vuelve más mundano, por así decirlo. Entonces como que ya a veces está pendiente de tener dinero, de ganar dinero, solamente el tema de los placeres. Y llega a un punto en el que como que él se hastía de todo esto y pues decide como dejar todo con todos sus negocios y dejar a Kamala e irse a seguir buscando eso que estaba buscando cuando se encontró con Kamala, que nunca lo había terminado de encontrar. Resulta que Kamala estaba embarazada de Siddhartha cuando él se va, pero creo que él no sabía, no, él no sabía. No. Él no sabía, cuando él se va, él no sabía que ella estaba embarazada. Y pues él se va, vuelve a ser como un caminante igual que antes y regresa a El Río, a donde antes había estado. Entonces, él después de irse, como que se queda como junto al río, como con una sensación de que, o sea, como que no, nada tiene sentido, ¿sabes? Como que decide echarse a la muerte y simplemente estar ahí. Y de hecho, él siente como la necesidad o como que si algo lo llamara al alzarse al río, o sea, pues, a suicidarse. Sí, como si el río le hablara. Exactamente. El agua. Y estando como en ese trance, justamente la casualidad hace que se encuentre con Govinda otra vez. Pues ya Govinda pasó de ser Ramana a ser como algo más alto y ya como que Govinda encontró su propia iluminación y es bien curioso porque al principio pues Govinda no lo reconoce y lo trata como un viajero más, pero pues igual está pendiente, se preocupa por él porque lo ve como demacrado, como débil y bueno, empiezan a charlar ahí y pues ya luego Siddhartha le revela pues que él es Siddhartha, ¿no? Entonces, y claro, ella lo reconoce, le pregunta qué ha estado haciendo y pues Govinda le dice que él ha estado en un peregrinaje, ¿no? Como también en su proceso y le dice que tú, o sea, le dice a Siddhartha que aunque no crea, él también está en su peregrinaje, ¿no? Entonces, bueno, se separan otra vez y él se queda como con eso en la cabeza y es cuando Siddhartha encuentra al Om, ¿no? Como que entiende que es el Om, por fin como que lo comprende, que de hecho por aquel principio como que más o menos se lo explican, o sea, lo explican pero no lo entendemos. Dice, en un momento de desesperación absoluta junto al río, Siddhartha escucha la sílaba sagrada Om, lo que detiene su intento de suicidio y marca su renacimiento espiritual. Y al principio del libro, lo que les digo, que nosotros nos explican, pero no entendemos. Dice que el Om es el arco, el alma es la flecha, el Brahman es el blanco de la flecha, aquel que debería acertar incesantemente. Entonces, pero pues no nos explican exactamente o sea, qué es el Om, ¿no? Entonces, o sea, que es como el impulso, pero realmente no nos explican mucho y es junto al río como que él ya termina de entender. Y bueno, digamos que esto le da como la energía para seguir. Y mira, justamente por acá está la reflexión de cuando entiende el hombre. Dice, tuve que pecar para poder vivir una vez más. ¿A dónde más podría llevarme mi camino? Es un camino necio, se mueve en círculos, sí. Quizás está yendo en círculos, que discurra como quiera, yo lo tomaré. Entonces ya como que es como su punto de iluminación, como su punto de quiebre, al menos para sí mismo.
porque entonces aquí es cuando ya él se va y se encuentra con, pues él decide ir a buscar a ese pescador, como a cumplir esa promesa que por así decirlo que había hecho. Y pues él empieza a vivir una vida tranquila con el pescador. De hecho, la gente empieza como a reconocerlos porque el pescador, pues realmente no es solo un pescador, sino también es una persona que está muy conectada con la naturaleza, con el río. Y Siddhartha sigue aprendiendo muchísimo con este señor, con el pescador, que no me acuerdo del nombre. Y hay otro punto de quiebre que es cuando Kamala está haciendo un peregrinaje, está viajando y está viajando pues con su hijo, con el hijo que tuvo con Siddhartha. Eh, creo que ella se queda, ¿no? Yo no me acuerdo, creo que ella se queda con ellos. Bueno, el tema es que en este peregrinaje que está haciendo ella con el hijo de Siddhartha, pues se lo encuentran. Ella termina falleciendo. Creo que se enferma, no me acuerdo por qué, pero ella fallece. Lo importante es que ella fallece y pues Siddhartha se queda con su hijo, el hijo se queda con él. Y pues él se da cuenta que es el vivo reflejo de lo que él se estaba convirtiendo cuando estaba en la ciudad rodeado de lujos y de dinero y de todo ese de temas como mundanos. Entonces es bien conflictivo y de hecho se lleva bastante mal con el hijo y es el pescador el que siempre está intermediando. Y es cuando ya con todo el tema del proceso del hijo que como que él termina de como, como de entender y de completar su proceso y su crecimiento. Sabes que yo no me acuerdo, creo que el hijo se muere, ¿no? ¿No? Entonces como que él tiene mucho conflicto con el tema del hijo, el pescador, ¿no? Que se volvió su maestro y su amigo, como que trata de interceder, de explicarle pues, que no puede pretender que el hijo que viene, de donde también él vino, que a él también le costó mucho, porque pues él ya había encontrado y había escuchado por fin el OM, pero pues todavía venía con todo lo que la ciudad y esta vida de lujos le había, no tanto digamos que enseñado, pero que se había acostumbrado y que fue un proceso también para él acoplarse a lo que para que ellos ahora es normal y el hijo está en ese proceso. Bueno, al final es un tema ahí complicado y el hijo se escapa y los roba. Se escapa y los roba. ¿Y se va a perseguirlo? Sí, va a perseguirlo, pero en un intento de continuar, Ujú. se detiene en el río, se detiene antes de llegar a la ciudad, pasa nuevamente por el río aquel de tiempos atrás y ahí recuerda que básicamente la experiencia del hijo es del hijo, y recuerda el niño que él fue con su papá, como el mismo proceso que también vivió y su papá lo dejó ir. Y por medio de ese haberlo dejado ir, pues fue que él, por medio de su propia experiencia, pues logró lo que estaba buscando. Entonces ahí decide no ir en busca de su hijo. Como que él regresa con el pescador, Vasudeva, ya encontré el nombre, em, y como que se entregan como a meditar, ¿no? Como a escuchar al río. O sea, vuelven a hacer algo que hacían antes, que era sentarse junto al río y escuchar al río y demás. Y como que él entra en esta reflexión y justamente pues ya como que por fin Siddhartha le dice que está escuchando al río, que es capaz de escuchar el río. Dice así: cuando Vasudeva se levantó de su lugar junto a la orilla, cuando vio a Siddhartha a los ojos y vio la alegría del conocimiento brillando en ellos, le tocó el hombro con suavidad, con su cuidado y ternura habituales, y dijo: he estado esperando este momento, querido mío. Ahora que ha llegado, permíteme irme. Durante mucho tiempo he esperado este momento. Durante mucho tiempo he sido Vasudeva, el barquero. Ya es suficiente. Adiós, cabaña. Adiós, río. Adiós, Siddhartha. Y pues ya básicamente se va a pasar a la otra vida. Es barquero, no pescador. Pero bueno. Barquero. Y ya entramos aquí al tramo final que son como 10 páginas. Y es que Govinda se reencuentra nuevamente con este Siddhartha, que ahora es el barquero, está conectado con el río y con todo. Y pues nada, básicamente Govinda se da cuenta de que Siddhartha encontró eso que estaba buscando. Sí, mira, básicamente tienen como una charla y se empiezan a hablar y él empieza a explicar a Govinda, ¿no?
Y pues Govinda realmente no lo termina como de entender tampoco porque pues él sigue con lo suyo y le dice, ¿estás bromeando? Le pregunta Govinda. Y le dice, no, no estoy bromeando, estoy contándote lo que he hallado. El conocimiento puede transmitirse, pero no la sabiduría. Puede encontrarse, puede vivirse. Es posible ser transportado por ella. Pueden hacerse milagros con ella, pero no puede expresarse en palabras ni enseñarse. Eso es lo que yo, incluso siendo joven, sospeché a veces, lo que me alejó de mis maestros. Y bueno, ellos terminan Wow. ahí teniendo una conversación y ya básicamente en lo último, pues como que Govinda lo entiende. Y mira que yo siento que como que aquí como que Siddhartha también como que pasa otro, no sé si has visto esto que hacen los monjes por allá como en el Tíbet, que se sientan a meditar y literalmente se momifican en vida. No sé si lo has llegado a ver. Yo siento que esto es así, ¿no? Porque es como que, eso es desde la perspectiva de Govinda, ¿no? Y es sin saber más si el tiempo existía, si la visión había durado un segundo o 1000 años, sin saber si existía un Siddhartha, un Gotama, un tú y yo, sintiendo lo más profundo de su ser como si hubiera sido herido por una flecha divina cuya herida sabía dulce, estando cantando y disuelto en un ser más interior. Govinda se quedó inclinado durante un tiempo sobre el rostro tranquilo de Siddhartha, el cual acababa de besarle, el cual acababa de ser el escenario de todas las manifestaciones, todas las transformaciones, toda la existencia. El rostro no había cambiado después de que bajo su superficie la profundidad de los millares se cerrara de nuevo. Sonrió en silencio, sonrió con calma y con suavidad, quizás muy benevolentemente, quizás muy burlonamente, justo como el exaltado solía sonreír. Govinda hizo una reverencia pronunciada. Lágrimas de las que no sabía nada se deslizaron por su rostro viejo. Como un fuego, el sentimiento del amor más íntimo, de la veneración más profunda, le quemó el corazón. Hizo una reverencia muy profunda, tocando el suelo ante quien se sentaba inmóvil, ante la persona cuya sonrisa le recordaba todo lo que alguna vez había amado en la vida, lo que había sido valioso y sagrado para él en su vida. Y así acaba. Entonces, sí, o sea, es cierto, ya como que ahí creo que eso es lo que llaman iluminación, ¿no? Como que ya. Bueno, digamos O que sea, en mi concepto, Govinda y Siddhartha logran una iluminación, ajá. pero para mí el libro está abarcando iluminaciones desde distintos métodos Mm, y en distintos tiempos. Me causa curiosidad es que Govinda te hacía la pregunta de si Govinda iba detrás de su propósito o acompañando el propósito de Siddhartha. sí, Y para mí considero que es como cuando uno recibe el impulso de parte de alguien con mucho miedo, pero ese impulso le permite a uno abrir una puerta mientras va detrás de otro, ¿no? ok. Entonces Govinda abre esa puerta con, quizás no con miedo, pero con algo de incredulidad, no con la misma benevolencia o creencia de Siddhartha. Ujú, Y en la experiencia es donde toma la decisión de seguir el camino. Y usa un método totalmente distinto, personas distintas, experiencias distintas, creencias distintas, para alcanzar lo que él considera que necesita alcanzar. Entonces, creo que los dos se fijan una meta distinta, ujú, aunque pueda ser muy similar, pero se fijan una meta distinta, y por ende las alternativas son distintas. Y me parece hermoso el final, justamente cuando Govinda, para mí, está expresando ahí lo que uno siente cuando medita, ok, la sensación no corpórea, la sensación de aquí ya no hay nada. O sea, no me importa si él quién es, no me importa si él es él, no me importa la definición de él, no me importa quién soy yo y que ok, no me importa el soy. Y ok. es como una integración que ya la venía recorriendo en su camino, pero que también al terminar de acompañar el proceso de su amigo Siddhartha, pues le permite como encapsular y cerrar ese aprendizaje. Es como empezó detrás, por decirlo así, lo veo yo así, detrás de Siddhartha, y ahora ya está con Siddhartha. Ujú. Y se separaron, cada uno para Exacto, encontrar a su modo las cosas, y terminaron juntándose para, como que ahora sí ya, cada uno a su manera, encontrar lo que estaban buscando. exacto, sin conflicto, Ujú, sin ponerle en tela de juicio
odioso el camino del otro, desde, Que sí desde, pasó al desde principio la... cuando se separaron. Sí, pues sí, pero, o sea, bueno, digo yo, es un libro, pero yo lo aterrizo es a lo que pasa hoy por hoy, ¿no? Y más con el tema de las redes sociales. Ujú. El yo sentarme a hablar con esto de ti o de mis métodos, no siempre voy a encontrar un Govinda que simplemente pase por mi lado y diga, ok, o sea, tú también lo estás buscando y yo lo estoy buscando a mi manera. Como lo Ujú. dijo Govinda Siddhartha, como tú también estás en esa Siddhartha, a tu manera y a tu ritmo y con otro traje, no con el mismo traje que tenía Govinda. Ujú. Claro, es que me gusta eso justamente que estás contando, porque tú sí meditas, entonces te puedes acercar más a entender. Por ejemplo, lo que tú me dices de, esto, de esa desconexión con el cuerpo, pues yo no lo tomé así, porque pues yo no lo he experimentado. Entonces sí está chévere esa perspectiva que tienes tú de ok, claro, está como, está en un proceso, cada uno de los dos está a su modo meditando. Siddhartha está como ya muy alejado de todo, o sea, básicamente ya estás conectado del mundo porque ya está en otro nivel. Pero Govinda también está haciendo como su meditación, acompañando justamente a Siddhartha como Exacto, ascender. exacto, exacto, exacto. Está chévere, me gusta. ¿Te Um, sobra algún personaje? no, mira que no. Quizá, o sea, a ver, de pronto también es que no lo tengo tan presente y justamente quizá por eso me sobra un poco que es el tema del hijo. O sea, entiendo que Ok. sirve para, como para que él se vea a sí mismo, eh, pero pues, no sé. Sí, o sea, también es como un gusto propio, ¿no? O sea, también hubiera estado chévere que en vez de que el hijo yéndose a... Porque no sabemos qué pasa con el hijo, ¿no? Pues quizá el hijo le pueda pasar lo mismo que a Siddhartha y luego reflexione y Okay. Yo creo que regrese. yo no me acordaba del hijo hasta que, bueno, de muchos, pero del hijo no lo Okay. tenía muy presente, pero siento que sí es importante porque, por ejemplo, en mi creencia también está cuando uno es papá o mamá, como que la meditación ya te llega ahí en formas físicas, como que tienes Okay. un espejo muy al frente tuyo y es un espejo por medio del cual te evalúas constantemente. Para mí eso también es un método meditativo Okay. que le permite así darte como de, ok, mi proceso está acá al frente y se está evaluando constantemente por medio del Okay. hijo. Sin embargo, siento que lo pudo, o sea, se pudo haber desarrollado más la historia entre los dos, tal vez, como darle más espacio, más vida al hijo en el conflicto, así hubiese sido en el conflicto, pero en Ujú. ese reconocimiento de, ok, ok, Claro, y sabes que es algo que no había pensado y es que eh, básicamente pasó, o sea, el hijo de Siddhartha hizo lo que hizo Siddhartha con su uh-huh, padre. Porque realmente no, Siddhartha no vuelve con su padre, creo que yo me acuerde, no vuelve nunca con su no, padre a enseñarle a ser feliz, ¿no? lo que su padre le había pedido. Exactamente. Y no sabemos cómo termina el padre, pero pues podría ser como una especie, ¿sabes? Como de ciclo, entonces, ¿no? Pero Le puede haber pasado lo que le pasó a Siddhartha. mira que justamente Govinda creo que es, dice justamente que la sabiduría no tiene palabras para Siddhartha, enseñarse, Siddhartha, Siddhartha le dice a Govinda, sí, porque que no entonces se puede enseñar. precisamente comprendió que quizás pues no tenía que ir a enseñarle algo a su Ujú. padre con palabras, sino que de pronto seguramente se lo iba a enseñar no volviendo. ¿Qué fue lo que le pasó a Siddhartha? Ujú. Claro, porque, o sea, Siddhartha se fue del lado de su padre, él por su lado encontró su camino, tuvo su hijo se separó de él y su hijo separándose de él le ayudó a completar su camino a él. Ujú. Entonces como que es un ciclo ahí constante, como de renacimiento, por así llamarlo, Sí, que justamente eso es en lo que creen los budistas, ¿no? Este ciclo constante de siempre hay un Buda, aunque pues el Buda principal, el que lo fundó todo, pues hace muchísimos años, pero siempre hay un Buda porque siempre vuelve todo a dar vueltas. ¿Cómo ves, por ejemplo, tú el papel de Kamala? el papel de Sí, Kamala. en la historia. O sea, Es que creo que el libro habla de un hoy, de un mundo, ¿no?
solo que lo habla pues, desde un punto amoroso, Ujú. porque Kamala podría ser el trabajo que Ujú. tenemos, podría ser la rutina que tenemos, podría ser ese lugar o esas personas a las que vamos o asistimos, pero que nos generan ruido, como que nos llena algo, pero no nos llena del todo. Entonces, para mí, Kamala es esa parte de Siddhartha que como que no me gusta del todo, pero Ok. yo voy, yo estoy, O sea, yo me dejo sentir con ella. Y creo que es importantísimo para que él tenga ese punto también otra vez de inflexión de me retiro porque no me sirve en el objetivo que quiero. que era como, era más como una necesidad, que de hecho así Exacto, empezó. O sea, como me llama, o sea, por lo que sea, me llama y necesito acercarme. Y digo, ok, no me puedo acercar en la forma en la que estoy, entonces tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. exacto. Y pues se pudo haber acercado y pudo haber estado conscientemente feliz por la interacción con ella, ¿no? Ujú. Pero como no lo era, pues no tenía propósito estar con ella. Sí, Pudo haber seguido su propósito estando con ella si para él hubiese tenido sentido, pero para él no lo tuvo. ujú. Entonces, Y para ella, o sea, seguir, o sea, no era para ella viable o no le llamaba a ir a acompañarlo a él porque pues ella nunca tuvo nada que ver con todo ese con todo tema, ese sino tema, era más un tema ahí pues carnal, pasional, de estar ahí en la ciudad, de lujos, de placer, exacto. y realmente Siddhartha, más allá del interés que ella le generó cuando la vio por primera vez, pues ese no era su objetivo, o sea, él siempre había estado muy alejado de todo ese Ujú. tema. ¿Tienes alguna otra idea, alguna reflexión que te gustaría compartir antes de que empecemos a hablar de qué tal nos pareció el libro como tal? No, Ok. Entonces, cuéntame, entonces a ti, o sea, más allá pues, de todas estas reflexiones que tuvimos, ¿qué te pareció como tal el libro, ¿no? La mm, narrativa. me quiero hablarlo de dos puntos de vista, del Ok. proceso de la Ujú. lectura y del libro como tal, Ok. porque son dos mundos distintos. Ujú. El proceso de la lectura lo leímos en Ujú. conjunto. Sin embargo, mi ritmo de lectura es diferente al ritmo de lectura del creador de contenido youtuber aquí presente. Entonces, de la mitad para adelante más o menos, él me leyó el libro por medio de audios. Dice un audiolibro más, Un básicamente, sí. audiolibro fue. Entonces, básicamente la primera mitad del libro lo leímos así Así, cuando nos presencialmente veíamos, y ya exacto. después fue un audiolibro. Entonces, el proceso para mí es distinto Ok. porque a veces conectaba y a veces no comprendía, ¿sí? Entonces siento que es más difícil devolverme. Ok. Entonces la comprensión Sí. era más difícil. Y el libro como tal, eh, también me parece muy gratificante y muy importante socializar el libro. Y ojalá, pues sí, con alguien, porque había cosas del libro que yo hasta sentarme acá todavía no tenía presentes. Pero a medida que lo vas recordando, yo voy también recordando las impresiones que tuve al leerlo. Y digo como, claro, o ahorita ya tienen sentido ciertas reflexiones. Entonces, a mí el libro me parece muy metafórico, lo tomo, o sea, sí lo leo yo, lo relaciono mucho con las prácticas que yo tengo, con las prácticas que veo en la gente, ¿no? Como lo que se hace, lo que no se hace, las creencias que se tienen, las creencias que no se tienen. Entonces, por esa parte, me gusta mucho. Y pues digamos que en mi cultura o en la cultura occidental, quizás considero que de pronto se desvió un poco el propósito de, de, esa, de ese renacimiento y de esa iluminación, porque de pronto sea solo una literatura de un tipo y no se le realice como ese proceso de introspección de que quiere lograr el libro. Ok. Sí, sí, sí. Sí, a mí también, o sea, a mí me gustó mucho el libro cuando lo terminé. Yo te lo comenté que me había gustado mucho. Pero pues sí, no es lo mismo pasar por el libro y hacer un análisis interno, justamente estando, sobre todo yo, desde el lado en el que estoy, en el que no tengo realmente mucha experiencia con el tema espiritual, más allá de lo que aprendí de ti. Entonces, que tú aquí sentada conmigo me digas, oye, mira,
esta parte yo la entiendo así, desde la meditación, porque se puede interpretar de estas formas, entonces ya uno, como que termina uno de hacer conexiones justamente al charlarlo y al hablar de él. Y pues es un libro que realmente no lo habíamos socializado y creo que tampoco lo había traído, no lo había traído para el canal de ningún lado. Entonces, claro, no me ha sentado como tal a pensar en todo lo que quiere contar el libro. Eh, y bueno, la experiencia efectivamente me pareció muy chévere, muy grata. A mí me gustan un poco la lectura, o sea, llevar una lectura lenta, que fue lo que hicimos, ¿no? Porque leíamos 5 15 10 páginas en un rato, luego nos veíamos y leíamos otras 20. Eh, y, y pues a mí me cuesta un poquito el tema, pero como que también los libros como que uno se los guarda más, ¿no? Como que los cobija un poquito y los procesa y los digiere mejor. Que es algo que me está pasando con El Conde de Montecristo, que es la lectura que estoy haciendo con Ani, es que yo he comentado en el canal varias veces que es una lectura compartida que estoy haciendo. Y como que cada vez que vuelvo al libro, pues porque hacemos una pausa mensual, o sea, leemos una parte, paramos y hasta el siguiente mes volvemos y vamos charlando, como que uno lleva el libro más digerido, obviamente se olvidan cosas, pero pues también ahí está el ejercicio de sentarse a hablarlo con la persona antes de continuar y como que uno ya empieza a conectar otra vez, ok, estábamos en esto, han pasado estas cosas, tú lo entiendes así, yo lo entiendo de otra forma, y si es bien chévere el tema del ejercicio de la lectura compartida, hay que hacer más, hay que hacerlo más. Si este video no llega al canal, pues seguramente las futuras lecturas sí, yo espero. Y, y el libro ya como tal me parece muy valioso. Igual no hay que olvidar que, pues más allá pues, de todo lo que vivió Germán Hesse, ¿no? Pues, realmente desconozco el proceso con el que habrá escrito el libro, porque seguramente Sí, no, se tuvo que haber empapado bastante de la cultura. Y nosotros también desde un punto de vista pues, también muy occidental, más allá de que tú estés un poco más metida en el tema espiritual, es un hombre occidental de hace casi 100 años, más de 100 años creo, sí, más de 100 años. No, sí, casi 100 años, escribiendo sobre una religión y unas ideas espirituales, metafísicas de una cultura que no es la suya. Entonces, pues, o sea, hay que tenerlo muy presente, no dar por sentado todo lo que está aquí, porque al fin y al cabo es una obra de ficción, que por lo que yo tengo entendido, trata es de dar su punto de vista a lo que fue como el establecimiento del primer Buda, por así decirlo. O sea, porque realmente históricamente, por lo que yo estuve viendo por ahí, investigando, históricamente el primer Buda, que es el que, pues el primer hombre en encontrar la iluminación, la mítica figura esta que está sentada debajo de un árbol, este señor se llamaba Siddhartha. Y pues no es coincidencia que el protagonista se llame igual, sí. aunque no sea él este mismo personaje. Entonces, justamente ahí está el tema de los ciclos. A mí me gustó mucho, me parece que la forma que escribe Germán Hesse es bastante fluida y aunque se mete muchísimo en ahondar un tema espiritual y de ideas y filosófico, pues realmente yo siento que uno no se llega a perder nunca. Eh, y siento que, aunque la historia seguramente le pudo haber dado para sacarse un libro Más gigante, grande. fue una buena decisión que lo supiera compactar y supiera expresar todo lo que quería contarnos en poquito, porque realmente es un libro bien corto. A mí me gustó, tengo ganas de seguir leyendo al autor, del Lobo Estepario o con Damien, creo que son obras posteriores a esta, que son un poquito ya más oscuras, no son tan positivas, por así decirlo, pero pues siguen como ahondando En la diferentes, en psique, la psique. en el aspecto espiritual. Exacto. Eh, Nada, muchas gracias por estar acá, por darnos tu punto de vista, por acompañarme. Y esperemos a ver si esto llega al canal y esperemos a ver si esto se repite, que yo espero que sí, Que hayan más libros. que haya más libros.